Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan aprovechado, que haya sido muy productiva. Como se dan cuenta ustedes, ya nos estamos metiendo un poco más en la dinámica de ver videos, de entender los temas, de tener clases muy dinámicas, de poder conversar, de que ustedes me pregunten. Esto ha ido mejorando cada vez más. Seguramente vamos a sacar el mejor jugo en el resto del semestre. Si ustedes recuerdan, hemos ya introducido temas como precisamente los sistemas de ecuaciones y vamos a empezar a ver ya hoy temáticas más importantes, más profundas y que nos van a llevar precisamente al resultado de nuestra materia, que tienen que ver con cómo vamos a representar los problemas de la vida real en sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden el ejemplo de videos anteriores del equipo de fútbol y Queiroz como técnico. Una vez tenemos ya representados los problemas en sistemas de ecuaciones lineales, vamos a empezar a aprender desde el día de hoy. Ya aprendimos a pasarlos a matrices, a representarlos como matrices. El día de hoy vamos a empezar un camino en el cual vamos a aprender diferentes métodos de cómo vamos a solucionar esas matrices. Porque las matrices, dentro de muchas utilidades, tienen como una de ellas aprender a solucionar los sistemas de ecuaciones lineales. Y vamos a ver metodologías tales como Gauss-Jordan, como métodos simplex, como métodos precisamente de transporte. Y ahí vamos a ver entonces esa clase de temas. Aparte de ver los tipos de ecuaciones que podemos representar en matrices, vamos a ver también los resultados que esas ecuaciones nos pueden dar y cómo nos van a ayudar a representar la vida real. En una siguiente diapositiva vamos a entender que vamos a ver cómo podemos poner las ecuaciones que ya aprendimos a realizar en matrices, pero también cómo las matrices las vamos a representar en ecuaciones. Entonces vamos al tablero y aprendamos a hacer esto en el día de hoy. Si ustedes recuerdan, y como lo nombramos hace un momento, ya aprendimos cómo tomar los problemas de la vida real y representarlos en ecuaciones. ¿Y cómo hicimos esto? Recuerden que identificamos las variables, representamos también de alguna forma los coeficientes de las variables y dijimos que los coeficientes o los numeritos que las acompañan lo que nos representan es precisamente el aporte de esas variables. Y como un sistema de ecuaciones con 2 o 3 o 4 variables y sus coeficientes los podemos igualar o utilizando desigualdades de mayor o menor que, compararlos con sea otra variable resultado o sea un número. Una vez tenemos esas ecuaciones, podemos representarlas en matrices. ¿Recuerdan? Hablamos de que las matrices son sistemas cuadrangulares o rectangulares que contienen números. Son arreglos ordenados de esos números. Vamos entonces a ver ejemplos. Si ustedes trabajan, por ejemplo, alguna ecuación donde tienen que el coeficiente 4 por la variable x más el coeficiente 7 por la variable y más 8 menos el coeficiente 2 por la variable w más el coeficiente 4 por la variable x menos el coeficiente 5 por la variable y es mayor o igual a 8, seguramente ahí van a poder tener representado un problema de la vida real. Es decir, tenemos una ecuación que nos permite trabajarlo. Digamos que tenemos otra condición, digamos que tenemos otro momento en el cual dos veces la variable x más la variable w es igual a y. Esa puede ser una ecuación que representa precisamente otra condición del problema que estamos resolviendo. Y digamos que tenemos una tercera que nos dice que w más x es igual a 9. Y finalmente otra que nos dice que w menos y es igual a 6. Por ejemplo, eso es un ejemplo de un sistema de 4 ecuaciones lineales. Entonces veamos,
recordemos algunos términos. Si ustedes repasan videos anteriores, van a recordar que cuando tenemos ecuaciones con dos variables, podemos representarlas en un sistema de plano cartesiano. Cuando tenemos ecuaciones como tal de tres variables, podemos representarlas en un plano de tres dimensiones, en el cual tenemos también planos que se cortan. Y entonces recordemos para dos variables qué pasaba. Cuando teníamos un plano cartesiano con una de esas ecuaciones que se representaba gráficamente, por ejemplo, con esta línea, y teníamos, por dar y continuar con ese ejemplo, otra ecuación que, por ejemplo, nos daba esta línea, encontrábamos que ese sistema tenía una única solución. Y recordemos, ¿cuál era esa solución? Era aquella en la cual coincidían, cortaban, hacían intersecto esas dos líneas. Aquí había una solución. Recuerden, una solución. Pero también había otros casos. Recordemos que, por ejemplo, al graficar, teníamos la posibilidad de que nos diera una recta así y otra recta así. Estas son totalmente paralelas, por ejemplo. Eran otros casos que estamos viendo en videos anteriores. Al ser paralelas, nunca se van a tocar, nunca van a ser intersectos, nunca se van a cruzar. Es decir, son sistemas válidos totalmente, se representan gráficamente, pero no se cruzan. Entonces, ¿qué pasa? Esta no tenía solución, es decir, tenía ninguna solución. ¿Por qué? Porque gráficamente veíamos que no iba a haber ningún valor que pudiera satisfacer las dos ecuaciones al tiempo, no existía. Y había más ejemplos. Recuerden que veíamos el caso en el cual teníamos, por ejemplo, esta recta en una de las ecuaciones, cualquiera de ellas, de dos dimensiones, recuerden, dos variables nomás, y la segunda ecuación, por alguna razón, nos daba coincidente y era totalmente igual, se superponía. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál valor satisfacía las dos ecuaciones al tiempo? Pues todos. Este punto, este punto, este punto, cualquiera de ellos pertenece al tiempo a las dos ecuaciones, a las dos rectas. Entonces, ¿qué pasaba? Acá encontrábamos infinitas soluciones. Por lo tanto, también repasemos un poco videos anteriores. Decíamos que cuando el sistema de ecuaciones tenía una solución o tenía infinitas soluciones, estamos hablando de un sistema consistente. Pero en aquellos casos en los cuales nos daban en dos dimensiones rectas paralelas, en tres dimensiones planos paralelos, o en más dimensiones que ya sabemos que no podemos representarlas gráficamente, tenemos ausencia de soluciones porque nunca va a haber cruce, nunca va a haber una variable y un valor de la misma que pueda satisfacer al tiempo todas las ecuaciones. Decíamos que encontrábamos un sistema, recuérdenlo, inconsistente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos un sistema de ecuaciones como este, vamos a empezar a resolverlo y vamos a empezar a entenderlo desde el día de hoy. Vamos a borrar acá un poco para poder tener entonces más libertad de trabajo. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos sistemas de ecuaciones como los que vemos a continuación, los que vemos aquí en este corchete? Lo primero que hay que hacer, y es un buen consejo que les voy a dar, es organizar los términos. ¿Por qué organizarlos? Porque primero vamos a tener claridad de cuánto es el aporte de cada una de las variables, en primer lugar. Segundo, los vamos a tener ordenados. Y al tenerlos ordenados, ¿qué pasa? Vamos a poder después traducirlos en una matriz. Entonces empecemos con ello. Fíjense, en esta primera que tiene muchos más términos,
vamos a poder reducirlo a un término más sencillo porque tenemos términos semejantes. Fíjense, 4x más 4x es igual a 8. Entonces tenemos 8x como primer término. Vamos utilizando la misma notación del alfabeto a trabajar entonces el y. Acá tenemos que 7y menos 5y es igual a 2y. Entonces fíjense, más 2y. Continuemos con la notación y hablemos de, anteriormente de pronto, digamos que esa no fuera una w, cambiémosla de una vez por z, para que nos sirvan nuestros ejemplos de uso del alfabeto. Entonces tenemos 2z como un negativo. Entonces vamos a poner el menos 2z. Tenemos ya varios términos simplificados. Simplificamos este y este. Pero también tenemos un mayor o igual a 8. Pero aquí tenemos un 8. Recordemos que en las igualdades y desigualdades nosotros podemos hacer transferencia de términos cambiando el signo. Entonces este más 8 lo podemos pasar acá como un negativo. Entonces nos queda 8 menos 8 es igual a 0. Es decir, este nos da igual a 0. Y tenemos simplificada la primera ecuación. Vamos ahora con la segunda. Tienen menos términos, entonces podemos utilizarlos de forma sencilla. El primero es 2x. Entonces tenemos 2x. El y lo tenemos, pero lo tenemos al otro lado de la igualdad. Como dijimos, ya lo recordamos por el álgebra que vimos en precálculo, en pensamiento matemático, de pronto en cálculo, y también seguramente en otras materias de algebraicas, podemos pasar el y a restar a este lado de la igualdad. Entonces tenemos menos y. Ya despejamos el 2x, ya trabajamos el y y nos queda el z más z. Es igual a, como aquí había un y lo pasamos al lado izquierdo, acá nos queda un 0. Entonces fíjense cómo simplificamos esta ecuación. Continuemos. Esta ecuación tenemos x, no tenemos y, tenemos un más z, y esto es igual a 9. Fíjense, simplificamos otra ecuación. Y tenemos una cuarta de ellas. No tiene x, tiene un menos y, tiene un más z, y lo tiene igual a 6. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado simplificar una forma un poco más compleja que seguramente trajimos de un problema de la vida real y lo tradujimos en ecuaciones que se componen, repetimos, de sus variables, pero también de sus coeficientes, y lo pudimos simplificar de una forma mucho más sencilla. Fíjense, estas 4 ecuaciones ya van a ser más sencillas de trabajar en adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto. Borremos esta parte del tablero porque como ya son equivalentes, todo eso lo pudimos traducir acá. Entonces tenemos un sistema de 4 ecuaciones en 3 incógnitas, x, y y z. Al tener más ecuaciones que incógnitas o el mismo número de ecuaciones que incógnitas, eso nos muestra que vamos a tener resultados posibles. Es decir, de por sí, eso ya es un sistema consistente. Entonces, lo tenemos como un sistema de ecuaciones lineales. Ahora veamos cómo lo podemos representar como una matriz. Recordemos también videos pasados. Podemos suponer que vamos a trabajar x, y y z como variables y que entonces tenemos nuestra matriz. Tenemos entonces un 8 para el x, un 2 para el y, un 2 para el z
y un 0 para el resultado. Lo tenemos como un mayor o igual, más adelante vamos a aprender a trabajar con desigualdades, no se preocupen, por ahora vamos a hablar de la notación nomás, vamos a dejarlo como un 0, teniendo en cuenta que aquí es un mayor o igual. Tenemos en la segunda ecuación un 2 para el x, un menos 1 para el y, un 1 para el z y un 0 para la respuesta o para el resultado. Vamos a la tercera ecuación, tenemos un 1 para el x, un 0 para el y, fíjense, tenemos un 0 para el y, un 1 para el z, y lo tenemos igualado a 9. Y vamos a ver la última ecuación. Tenemos un 0 para el x, 0 para el x, un menos 1 para el y, un menos 1 para el y, un 1 para el z, un 1 para el z, y lo tenemos igualado a 6. Entonces fíjense, ya quitamos x, y, z porque ya sabemos cuál es el orden de las variables. Acá tenemos una matriz que representa un sistema de ecuaciones lineales. Como lo vimos también, podemos trazar acá una línea configurando lo que llamamos la matriz aumentada, recuérdenlo, y de esta forma tenemos muy claro qué pasa. Entonces, también para hablar un poco de notación y tenerlo muy claro, esta es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Es decir, esta es la notación. Se tiene de 4 filas por 4 columnas. Es una matriz 4 por 4. Si por alguna razón no existiera esta última, sería de 1, 2 y 3 por 1, 2, 3 y 4. Entonces sería una matriz de 3 por 4. O si por el contrario no existiera esta columna, sería de 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3. Sería una matriz 4 por 3. Esa es la forma de notarla, pero podemos hacer también lo contrario. Supongamos que tuviéramos, vamos a trabajar una matriz más pequeña para ejemplificar esto, tuviéramos una que fuera 1, 2, 7, 5, aumentada a 14 y 21, y supiéramos que esto es x y esto es y. Entonces tenemos una matriz. ¿Cómo la representamos como una ecuación? Pues tenemos que x más 2y es igual a 14. Y en la segunda, que 7x más 5y es igual a 21. Fíjense. Entonces aquí lo que hicimos fue traducir una matriz en un sistema de ecuaciones. Y en este caso tenemos dos ecuaciones con dos variables, x y y. Es decir, tiene una única solución o infinitas soluciones, dependiendo cuál sea el caso, pero de todas maneras es un sistema consistente. Entonces, hemos aprendido ya hasta ahora, haciendo un pequeño resumen desde videos anteriores, cómo la vida real se puede representar de manera numérica, cómo podemos representarlo en ecuaciones, cómo podemos simplificarlo y tener esa representación que nos permita, más adelante lo veremos, cómo solucionarlo. Y entonces, como paso intermedio, ¿qué hemos hecho? Pues hemos traducido los sistemas de ecuaciones en matrices, aunque ya sabemos también devolvernos y pasar de matrices a sistemas de ecuaciones para su interpretación. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo una notación estándar que nos va a permitir utilizar métodos que repetimos, veremos más adelante, como reducción de Gauss-Jordan, como métodos simples, como sistemas de transporte para mejorar tiempos, para mejorar recursos. Recuerden el primer video que vimos de introducción, cómo realmente está la utilidad de los métodos numéricos. Los números no son números por sí solos, los números son representaciones de la realidad. O sea, un 8 debe representar algo, el 8 puede ser un signo muy claro, pero ¿para qué sirve?
¿Qué nos está representando? Pues veámoslo aplicado a la realidad. ¿De dónde vino? ¿Qué quisimos decir con este 8? Recuerden que esta matriz venía de un sistema, pero un sistema que venía de otro sistema más complejo donde teníamos muchos recursos, muchas variables, muchos coeficientes, muchos aportes que fuimos simplificando. Entonces, muchachos, la idea es que tanto en clase, en los talleres, como en su casa, ustedes practiquen eso. Porque esto es muy sencillo, pero si uno se descuida, se puede equivocar un poquito. Y cuando se equivoque y sume mal o ponga en otra posición de pronto el número o no hagamos la reducción de términos, nos va a quedar un sistema que no está representando realmente la problemática que estábamos resolviendo. Y ahí cometemos de pronto un error. Entonces la idea es que tengamos esto muy claro, sea un manejo muy sencillo. Repito, hagamos talleres, los que yo les propondré en clase seguramente, pero por su cuenta también háganlo. Continuemos con esa metodología de preparar los videos desde antes de ir a la clase, trabajar, preguntar, hacernos en grupos focales, poder trabajar en equipo, poder hacer propuestas, y cuando lleguemos a las evaluaciones o a los talleres, seguramente esto va a ser muy, muy sencillo. Entonces, mis queridos alumnos, les agradezco de nuevo haberme acompañado en este video. Continuaremos complementando con más videos sobre el tema para que tengamos clara toda nuestra materia, toda nuestra asignatura. Y pues no más, quiero despedirme de ustedes deseándoles un tiempo muy eficiente, que puedan sacar mejor partido posible a ese tipo de videos, y veámonos en clase. Allá los espero entonces. Muchas gracias, que les vaya bien.